Da comienzo la sesión extraordinaria, primer punto y último punto de orden del día. Solicitud del Grupo Municipal Socialista con registro de entrada 3012 de 9 de abril de celebración de pleno extraordinario en relación con el Plan General de Ordenación Urbana. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para dar lectura a su propuesta. Los concejales abajo firmantes pertenecientes al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Laredo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46.2, apartado A, de la Ley 7/1965, 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Laredo, solicitan la celebración del pleno extraordinario en base a la siguiente exposición de motivos. Actualmente, el Plan General de Ordenación Urbana que tiene el municipio de Laredo es del año 1987. En diciembre del año 2000 se comenzó la tramitación de la revisión de dicho Plan General. El primer paso fue remitir a la entonces Dirección General de Urbanismo y Vivienda el documento de avance de la revisión del plan. Se comenzó entonces una larga andadura de nada menos que de 15 años que nos ha llevado a la situación actual, que es la revisión del plan, que la revisión del plan sigue sin aprobarse definitivamente. El día 27 de marzo de 2015 entró en el registro del Ayuntamiento de Laredo un documento remitido por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dicho documento es el acuerdo adoptado por la CROTU en sesión de 12 de marzo del 2015, en cuyo punto número 14 se hace alusión a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo. Vamos a extraer las valoraciones más importantes que la CROTU hace en dicho documento, una vez que ha estudiado los distintos informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente administrativo. Primera, en cuanto al modelo propuesto por el equipo redactor en el documento del Plan General, dice la CROTU: de la lectura de la motivación recogida en la memoria del plan, no se puede discernir con claridad cuáles son las necesidades que se pretenden atender con el planeamiento y que hacen preciso el crecimiento que se propone. En definitiva, la memoria ha de contemplarse con una justificación de las previsiones de crecimiento que se traduzcan en el consumo de suelo que se recoge en el plan, acomodándose a aquellas. Teniendo en cuenta que hablamos de la esencia y de la razón de ser en la actualidad de todo plan general de ordenación urbana, la CROTU dictamina la siguiente y más importante determinación, que será el fundamento último al que tenemos que atender, pues sin su cumplimiento no hay plan. La obligación de justificar por parte del Ayuntamiento los crecimientos urbanísticos y la necesidad de vivienda de forma adecuada. Hemos de analizar, por una parte, lo que entiende la CROTU, que es la premisa de la que se infiere la conclusión número 1 de su informe. Esto es, que el plan que se pretende aprobar no responde a las necesidades actuales de crecimiento del municipio de Laredo. Es decir, la CROTU no ve que se recojan con claridad en la memoria del plan cuáles son las necesidades que se pretenden cubrir con el planeamiento y que hace necesario el crecimiento propuesto. Segundo, hay que hacer referencia ahora a lo que se conoce como la ordenación detallada del plan general. Dice así la CROTU: en los sectores con ordenación detallada en los que se aprecia la existencia de modificaciones sustanciales, procede o bien someterlos de nuevo a información pública, o bien aprobar el plan general sin incluir las determinaciones propias del plan parcial en esos ámbitos, suprimiendo la ordenación detallada de los mismos o dejándola con un carácter meramente indicativo, para que se sometan a la tramitación legal, conservando, en la medida en que sea pertinente, los actos y documentación de los mismos. Esta reflexión queda perfectamente concretada en los puntos 7, 9 y 12 de las conclusiones del informe, que dice así: 7. Ajustar los criterios de consolidación por la edificación recogida en el plan a la ordenación propuesta en el mismo, o bien clasificar los sectores del suelo urbano no consolidado que no cumple la consolidación de acuerdo con lo que el plan general proponga como suelo urbanizable delimitado. 9. Someter a la ordenación detallada a nueva información pública de los sectores suelo urbano no consolidado 1, 2, 7 y suelo urbanizable delimitado C y D, o en su caso
eliminarlos de la aprobación definitiva del documento para que se sometan a la tramitación legal, conservando, en la medida en que sea pertinente, los actos y la documentación de los mismos. 12. Recoger las actuaciones aisladas de conexión viaria que pasan por suelo urbano consolidado y que afectan a los sectores suelo urbano no consolidado 1, 2, 4 y 8 y al suelo urbanizable delimitado A. Tanto en el texto refundido de la Ley del Suelo Estatal como en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente comunicación de la Comisión sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano, se propone un modelo de ciudad compacta y se advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa y desordenada. Impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender a las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su organización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedores de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivo. Y al suelo urbano, la ciudad ya hecha tiene asimismo un valor ambiental como creación cultural colectiva, que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación y fomentar su uso. Tercero, y no por ello menos importante, dentro de las siguientes conclusiones que se recogen en el informe, tenemos las más numerosas que hacen referencia a pequeñas observaciones que hace la CROTU y que deben ser recogidas. Dice la CROTU: son meras correcciones gráficas en las fichas de los distintos ámbitos, así como cambios en las ordenanzas, pero sin una sustancial trascendencia en la estructura general y orgánica del plan. Pero ojo, aunque se trate de modificaciones no sustanciales, sí que tienen cierto calado, pues una vez que hayan sido corregidas, tendrán que volver al Pleno para su aprobación antes de ser remitidas de nuevo a la CROTU para su aprobación definitiva. Podemos incluir aquí el resto de determinaciones que se recogen en las 17 observaciones que conforman las conclusiones de la CROTU. Quiero aquí destacar una de ellas que nos parece de cierta trascendencia, y es el deber de revisar la compatibilidad de usos en el suelo rústico, tanto de especial protección como de protección ordinaria, a fin de acomodarlo al POR y a la propia ley del suelo. Esto puede tener consecuencias al limitar los usos posibles de los sistemas generales en suelo rústico de especial protección que se pretende obtener por expropiación. Más allá de cumplir con la cifra legal, es políticamente exigible que el equipo de gobierno detalle a qué va a dedicar tales terrenos y si realmente esos usos son los que necesita el municipio de Laredo. El Partido Socialista no está en contra de la revisión del Plan General. Estamos totalmente de acuerdo en que el Plan General de 1987 ha quedado obsoleto. Las circunstancias de nuestro municipio desde todos los puntos de vista han cambiado totalmente, por lo que es necesario dar una nueva respuesta a las necesidades de desarrollo de nuestro municipio. Con lo que no está de acuerdo el PSOE es con que este plan general, porque entendemos que se está vulnerando la normativa urbanística actual, como tampoco está de acuerdo en cómo está llevando a cabo la tramitación el equipo redactor de turno. Ya en su momento pedimos a través de una moción el cese del equipo redactor del plan general por manifiesta incompetencia para llevar a cabo un documento que dé respuesta a las necesidades de desarrollo urbanístico reales de Laredo. A tal punto es así que a día de hoy la CROTU, mediante su último informe, tras la aprobación provisional del Plan General, mantiene que sigue habiendo modificaciones sustanciales ahora en cuanto a la ordenación detallada. Y es que así como mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los cambios introducidos durante la tramitación han de suponer la alteración del modelo de planeamiento elegido al extremo de hacerlo distinto, y no solamente en aspectos puntuales y accesorios, que constituya una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado o de un nuevo esquema que altere de manera importante y esencial
sus líneas y criterios básicos y su propia estructura, quedando afectado el modelo territorial dibujado en él. Dice el Tribunal Supremo: la fuerte incidencia que sobre el modelo territorial global elegido tienen las modificaciones introducidas con posterioridad, de tal modo que se afecta a la propia coherencia interna del documento finalmente aprobado. En base a lo anteriormente expuesto a la exposición de motivos, el Grupo Municipal Socialista hace la siguiente propuesta de resolución. Dado que se impone una valoración conjunta de todas las modificaciones producidas en el documento, entre las cuales se encuentran evidentes modificaciones sustanciales en lo relativo a la ordenación detallada del plan, ello exige, tras las correcciones impuestas por la CROTU, someter el texto de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en su totalidad a una nueva información pública. Muchas gracias, señor portavoz. ¿Intervenciones? Sí, tiene la palabra el concejal, señor Lindas. Muchas gracias, señor alcalde. Pues una vez más, mi intención es seguir adelante con el plan, porque ya a las alturas que estamos, después de 15 años, como bien ha dicho Ramón, creo que sí estamos en el momento de aprobarle, porque si no se aprueba ahora, creo y estoy casi seguro que pasarán otros tantos años, gobierne quien gobierne, me da igual. Pasarán otros tantos años sin aprobarse el plan y sin el tiempo. El tiempo quitará y dará razones. Y lo que más me preocupa de todo, dado que yo no tengo ningún interés, ninguna relación con el mundo de la construcción, como he dicho en varios plenos, pero sí tengo uno y creo que es la oportunidad. Tal y como está la situación en el país y sobre todo en mi pueblo, en nuestro pueblo, que es lo que verdaderamente me importa, o me importa más, es el momento, totalmente el momento, de aprobar el plan para ver si de una vez por todas podemos hacer este polígono no industrial tan necesitado. Que eso sí puede generar riqueza y beneficio y puestos de trabajo. Lo demás podemos especular que si el terreno de uno, que si el terreno de otro. Igual quizás porque yo no tengo ningún terreno, no me estoy implicando en nada de eso. Pero sí puedo decir que lo importante, y creo que tenemos una oportunidad, de sacar el plan básica y exclusivamente, no lo sé, pero básicamente por el polígono industrial, que es lo que necesita el pueblo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto por Izquierda Unida. Muy buenos días a todos. Izquierda Unida, el pasado pleno ya del año pasado, final de diciembre, bien claro en todas sus propuestas, bien claro que había que exponerlo públicamente. Nos llama la atención que el plan en sí, como estaba, dijimos de exponerlo públicamente, ahora mandan a exponer un 26%, creo que es, y lo que votaremos, si lo votamos, lo que vamos a votar esta legislatura, se cae el 26%. Yo, el último pleno, le pregunté también, en el pleno ordinario, no se me contestó, sí, no, pero lo demanda la CROTU. La CROTU le dije que si había cambios sustanciales y tenemos la ligera sensación, ahora mismo, exponerlo públicamente, parece ser, y intuimos que, como bien ha dicho Lingas, se ha salvado la margen izquierda de Padinazo y Acuría y lo demás ahora parece que da igual. Izquierda Unida tiene esa sensación. Hay gente que tenía unos terrenos, tiene unas posibilidades, creo que tiene el mismo derecho que todo el mundo a hacer un desarrollo urbanístico en su parcela, y pienso que se está otra vez primando y es para nosotros muy claro el bienestar o los negocios, o llámalo como quieras, de agentes inmobiliarios, y porque bien claro, el suelo ese está conseguido, pero pienso que todo el mundo tiene derecho a opinar, a ver qué situación es su parcela, a luchar por ella, y Izquierda Unida siempre defendió que tenía que exponerse y votaremos a favor de la moción. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto por el Partido Regionalista. Bien, el Partido Socialista ha pedido este pleno extraordinario. Se suponía que íbamos a tratar el plan general
no en una moción o en un pleno extraordinario, sino que iba a llegar aquí, iba a estar aprobado en breve, según dijo el gobierno, y parece que no es así. Tanto es así que teníamos una comisión hoy mismo a las 12 de la mañana convocada y otra vez se ha vuelto a suspender. Eso sí, hoy se de la que se suspendió del jueves o el miércoles pasado. Y es que parece que otra vez, después de lo que nos han presentado y la documentación que nos habían dado, pues suponemos que hay otra vez cambios y que otra vez, pues lo que se dice aquí, y lo dice el tiempo, no es verdad. Y cuando digo que no es verdad, es porque en el acta del 30 de diciembre, que es cuando se aprueba el plan para enviarlo a la CROTU, dice claramente que no existen modificaciones sustanciales en las modificaciones que se hacen de los informes sectoriales, sobre todo hablando de Confederación Hidrográfica y de esa parte que cogía los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en la zona de flujos preferentes. Lo recordarán porque estuvimos hablando aquí de que seguramente tenía modificaciones sustanciales y resulta que la CROTU pues dice que es verdad, que sí que hay esas modificaciones sustanciales. ¿En qué estamos ahora? Porque tampoco parece que se ha explicado, espero que se explique mejor ahora mismo. Pues sí que es verdad que esas zonas se supone que tienen modificaciones sustanciales y que si no las tienen, pues tampoco entiendo por qué no van en el documento de aprobación, o así se nos ha explicado en la última comisión. Por lo tanto, otra vez, pues veremos a ver lo que se nos dice en este pleno, porque otra vez se falta la verdad y el no exponer ciertos cambios que se realizan a los ciudadanos, pues otra vez vuelve pues, a ocultar a quienes son de alguna manera los que mayor interés tienen y los que deben de hablar y presentar las alegaciones que sean pertinentes. Hablo de los ciudadanos, por supuesto, pues esas alegaciones que tengan que presentar o enseñarles que es su derecho del Plan General de Ordenación Urbana. En definitiva, el Partido Regionalista de Cantabria se mantiene en lo que dijo entonces. Les recuerdo que presentamos una alegación diciendo que no estábamos de acuerdo con algunas de las modificaciones que se habían producido. Nosotros hemos dado una rueda de prensa diciendo que se caía prácticamente un 40% del plan, cuestión que en la última comisión el equipo redactor ha dicho que no será un 40, que será un 25 o que será un 26, y luego ya hablaremos de cómo se hace eso estadísticamente en el segundo turno, porque se dijo un 40 porque había una serie de parcelas y se puede cuantificar incluso en un 70. Y otros lo podrán cuantificar, como lo cuantificaron en su momento, que es nada, que es el 100% porque no existe cambios sustanciales. Pero el tiempo da la razón, dice la verdad. Y de momento nos va dando la razón a los que dijimos que el plan general no se podía aprobar como estaba, que se caía y que había muchas parcelas de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado que se iban a caer. Sin más, esperaremos a que haya el resto de intervenciones. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Un momento. Ya está, ya lo he hecho yo. Ya, tiene la palabra. Una vez más, la cuarta o la quinta, la Comisión Regional de Urbanismo devuelve el plan general porque está mal hecho. Es así de sencillo, está mal hecho. En sesión del 12 de marzo de 2015 resuelve devolver el plan general. ¿Por qué? Porque dice que hay modificaciones sustanciales entre la aprobación inicial y la aprobación provisional en los sectores suelo urbanizable, suelo urbano no consolidado, 1, 2 y 7 y suelo urbanizable delimitado, C y D. En estos casos no cabe incorporar al planeamiento general la ordenación detallada, ya que ha sufrido modificaciones sustanciales. Por lo tanto, hay modificaciones sustanciales. Nosotros entendemos que las modificaciones sustanciales en este momento exigen una información pública. ¿Por qué? Porque arreglado este problema, que ya está perfectamente delimitado con otros 17 puntos más,
entonces quedará resuelto el plan general. Y búsquense las excusas que se quieran. Las pueden buscar por arriba y por abajo, por derecha y por la izquierda. Poner información pública a esto ahora y resolver este asunto necesita como máximo 4 o 5 meses, como máximo. Y si no se sabe hacer es porque entonces es que no se sabe leer y escribir el urbanismo. Lo sabe hacer cualquiera. Está delimitado el error, está cuantificado y por lo tanto es resolverlo. Y no hay ninguna excusa que valga que impida y poner esto en información pública, porque no es una cuestión de tiempo. El tiempo son 4 o 5 meses, de 15 años que llevamos. Y sin embargo se están vulnerando derechos de terceros que ahora vamos a dar explicaciones en ello. ¿Quién es el responsable de estas modificaciones sustanciales? El equipo redactor. Es el equipo redactor. ¿No sabe el equipo redactor que entre la aprobación inicial y la aprobación provisional, si se hacen modificaciones cuando son sustanciales, hay que someter a información pública nuevamente? Lo sabe. Y si no lo sabe, esto es mucho más grande. Lo sabe. Lo que pasa es que no sabe detectar cuando desde la aprobación inicial a la aprobación provisional se hacen modificaciones sustanciales. No sabe detectarlo. Entonces es un problema de que no son lo suficientemente competentes. Y sobre todo, y peor aún, no son lo suficientemente razonables para acudir a la Dirección Regional de Urbanismo y antes de traer esto al Ayuntamiento para proponer la aprobación provisional, explicarse con la Comisión Regional de Urbanismo y rectificar lo que sea necesario sin necesidad de traerlo aquí. Y no está hoy tratando otra vez este asunto. Hay unos asuntos que son esenciales en el informe de la Comisión Regional de Urbanismo. El primero es justificar los crecimientos urbanísticos y la necesidad de vivienda de forma adecuada. Esa es la esencia de revisar un plan general. El que se ha consumido todo su papel, la esencia de la razón de ser de cuando se revisó. Los tiempos han cambiado, las necesidades son otras y mayores, y entonces hay que revisar el plan general. Esa es la esencia. Justificar los crecimientos urbanísticos y la necesidad de vivienda. Y si lo pide en el primer punto la Comisión Regional de Urbanismo, significa que esa explicación, que es la esencia de revisar un plan general, no está bien dada, no está bien hecha, no está bien definida, no es conforme a lo que ellos entienden que tiene que ser, no se sabe dónde se va, no se sabe por qué se va. Y piden que se diga exactamente la necesidad de vivienda y la necesidad de suelo, que va uno con lo otro, conlleva al otro. Y luego viene a tratar 3 puntos más de trascendencia vital, que os voy a leer. Dice el informe, y esto viene en el informe del arquitecto municipal, que forma parte de este ayuntamiento, que es parte integrante y responsable también del plan general, faltaría más. En el punto 7 de las conclusiones se cuestiona, entre otros, el carácter urbano no consolidado de los sectores suelo urbanizable, suelo urbano no consolidado 1, 2 y 7. En el documento sometido a la aprobación del Pleno, salvo los sectores suelo urbano no consolidado 12 y suelo urbano no consolidado 13, el resto de los sectores en el suelo urbano no consolidado pasan a ser suelo urbanizable delimitado. En el punto 9 dice: en cuanto a la ordenación detallada de las conclusiones, se aprecia la existencia de modificaciones sustanciales en los sectores suelo urbano no consolidado 1, 2, 7 y suelo urbanizable delimitado C y D, razón por la cual en el segundo punto del acuerdo se determinó que procedía o bien someterlos de nuevo a información pública o bien aprobar el plan general sin incluir determinaciones propias del plan en estos ámbitos. En esta segunda opción, el acuerdo ofrecía a su vez 2 alternativas: suprimir la ordenación detallada de los mismos, de ahí viene ese trato que se hace eliminando como mínimo un 26, que yo creo que es un 40 y tantos %, pero vamos a dejar la opinión del equipo redactor, y B, dejar la ordenación detallada con un carácter meramente indicativo para que se sometan a la tramitación legal, conservando, en la medida en que sea pertinente, los actos y la documentación de los mismos. Y 3, en cuanto a la ordenación detallada de los sectores suelo urbanizable delimitado 1, 2, 7, C y D, la opción elegida y recogida en el documento del plan general que se somete a la aprobación del pleno del Ayuntamiento es la segunda, es decir,
dejándola con un carácter meramente indicativo para que se sometan a la arbitración legal conservando la medida en que sea pertinente los actos y la documentación de los mismos. Esto es lo que nos preocupa a nosotros, que se ha elegido esta opción. Había dos, se podía haber elegido una. La primera, someter a información pública, corregir estos 17 errores que ya están corregidos, sacar información pública 45 días, ¿no? Creo que son 45 días, y devolver aquí otra vez al Pleno, una vez que los ciudadanos afectados puedan, y porque tienen el derecho de alegar, de explicarse, de defenderse, de apoyar sus teorías, de sus derechos, de apoyarlos con la defensa a través de la alegación. Y se les va a impedir, se va a dejar esto en el aire, para que se desarrollen a través de planes parciales. Si la tramitación de un plan parcial es prácticamente igual a la de un plan general, pero sí es increíble lo que se está pidiendo aquí y lo que se va a hacer, bajo nuestro punto de vista. A su vez, dice el informe del arquitecto municipal, a su vez, el jefe del equipo redactor del Plan General ha manifestado en la última comisión especial del Plan General de forma tajante que él da por cumplido el contrato que firmó con el ayuntamiento, de tal forma que en el precio de dicho contrato estaba incluido, como no podía ser de otra manera, la ordenación detallada, es decir, la que ahora no se puede desarrollar, que se suprime, está incluido en ese contrato que se ha firmado, que esta gente cobra. Se lo queréis regalar, porque no va a hacer más, lo dijo allí, lo dijo tajantemente delante de todos. No hay posibles opiniones, porque fue clarísimo lo que dijo. Ello significa que cuando se decida que dicha ordenación detallada se someta al procedimiento legalmente establecido, se haga información pública y se desarrolle mediante planes parciales. El ayuntamiento tendrá que volver a contratar a otro equipo redactor para llevarlo a cabo, con lo que habrá que sufragar ese coste adicional que correrá a cargo de los bolsillos de los artesanos. Esto es una realidad. Esto no es una opinión, lo que dijo él y las implicaciones que tiene. Pero es que además esta situación causa agravios comparativos a los ciudadanos. En cuanto, por ejemplo, se están planificando los sectores en su desarrollo, están planificados en el plan general, están en esa documentación que nos han presentado. Y se dice, en cuanto a los sectores que no se van a desarrollar, es necesario establecer una determinación temporal en función del plazo de ejecución en el que está previsto su desarrollo conforme recoge la página 17 de la revisión del plan, fase 12ª. En el cuadro que figura se observa un desarrollo tal que para el suelo urbanizable delimitado 1 y 14 se prevé un desarrollo en el segundo año. Para el suelo urbanizable delimitado 2 y 8 se prevé un desarrollo en el 11º año. Para el suelo urbanizable delimitado 7 y 8 se prevé un desarrollo en el 4º año. Para el suelo urbanizable delimitado A y C se prevé un desarrollo en el 14º año. Para el suelo urbanizable delimitado D y 4 se prevé un desarrollo en el 5º año. En cuanto al alcance de las previsiones se establece lo siguiente, dice el plan general, en cuanto a la programación temporal ocurre algo similar, pues aunque se haga un esfuerzo extraordinario de previsión temporal, pueden existir dilaciones no previstas y no imputables a la gente que lleva la iniciativa de la acción, que retrasen la ejecución de la misma. Y atención, al aprobar el plan general sin incluir determinaciones propias del plan parcial en los ámbitos que conforman la ordenación detallada, suelo urbanizable delimitado 1, 2 y 7 y suelo urbanizable delimitado C y D, ya que se entiende por la CROTU que exigen modificaciones sustanciales en estos sectores. Le recuerdo que ha excedido ya su tiempo. Continúe. Intentaré terminar lo más rápido posible. Lo que obligaría a someterlos a una nueva información pública para poder ser aprobado, resulta que se crea un agravio comparativo para los propietarios cuyo suelo está dentro de estos sectores que se ven privados de un desarrollo inminente. Es decir, si para el suelo urbanizable delimitado 1 y 14 se preveía un desarrollo en el segundo año y el suelo urbanizable delimitado 1 forma parte de esa ordenación detallada que no se va a aprobar, los propietarios del suelo urbanizable delimitado 14 pasan a ostentar una situación de ventaja sobre los propietarios del suelo urbanizable delimitado 1, pues cuando en su día se desarrolle este sector, las condiciones de cara a la gestión de esa edificabilidad no serán las mismas
que las que tuvieron los propietarios del suelo urbanizable delimitado 14, pues ambos sectores deben desarrollarse al mismo tiempo y, sin embargo, ahora el suelo urbanizable delimitado 14 goza de ventajas sobre el suelo urbanizable delimitado 1. En relación con lo anterior, podemos obviar que el equipo de gobierno no puede exprimir en ningún momento que es ajeno a esta situación, pues son perfectamente conocedores de las situaciones que son causa de una dilación en el desarrollo de un sector y aún así eligen la opción de dejar la ordenación detallada sin desarrollar. Y el interés general. Tampoco podemos entender esta forma de proceder del equipo de gobierno desde el punto de vista del interés general. Precisamente toda la legislación urbanística de los últimos tiempos se ha reformado en el prioritario sentido de impedir la especulación con el suelo. Las leyes recogen así una serie de principios inspiradores. Sirva ser ejemplo lo establecido en el artículo 3.1 del párrafo 2 de la Ley del Suelo de Cantabria, que establece lo siguiente: la regulación que contiene la presente ley tiene como finalidad contribuir a la eficacia de los derechos constitucionales, a un medio ambiente adecuado, a la utilización racional de los recursos, a la mejora de la calidad de vida, a la conservación del patrimonio cultural y a una vivienda digna, de manera que la utilización del suelo propicie el interés general, impida la especulación y garantice la participación de la comunidad en parte de la plusvalía generadas por la actividad urbanística. Si comparamos el desarrollo del suelo urbanizable delimitado 1 y del suelo urbanizable delimitado 14, en un primer momento, cuando se aprobó inicialmente el planeamiento, se generaron las mismas expectativas de desarrollo para los propietarios del suelo en ambos sectores. Ahora, si al privar el desarrollo al suelo urbanizable delimitado 1 se está generando una cierta especulación, no se entiende cómo es posible que la filosofía de todo el plan general sea la continuidad de la malla urbana existente y, en este caso, siendo el suelo urbanizable delimitado 1 el más cercano al que ella se le deje sin desarrollo, creando una calva que carece de sentido a la hora de llevar a cabo la actividad urbanística. Pero es que, más, si se le ocurriera desarrollar una unidad de actuación en el centro, por ejemplo, porque quieren desarrollarla, tendrán que pagar íntegramente los primeros que desarrollen toda la infraestructura correspondiente que sea necesaria. Luego ya la cobrarán si la cobran con respecto al desarrollo de lo que les precede. Es algo terrible. A nuestro entender, nos está abogando aquí por una utilización racional del suelo que propicie el interés general de toda la población. Y ya voy a terminar diciendo lo siguiente. Y existe en el informe de la CROTU, muy importante lo que voy a decir, cambio de categorización del suelo urbano vigente. Dice la CROTU, y termino se trata de la zona comprendida entre la Plaza Carlos V y el Puntal, en donde el plan general propone un cambio de calificación de las parcelas calificadas como área de vivienda unifamiliar en parcela propia, que pasarían a calificarse como área de apartamentos en régimen intensivo. Y también, con motivo de la cuarta exposición al público, se estudia la zona comprendida entre la calle Marqués de Comillas, la Plaza de Carlos V, la calle Padre Ignacio Curía, la Avenida de España y el Arroyo Pelegrín. Y dice, el cambio de categorización propuesto en suelo urbano vigente produce un cambio de tipología en las zonas afectadas. De vivienda unifamiliar pasa a ser apartamentos en régimen intensivo. Con una altura máximo de 5 plantas, dicha modificación no supone aumento de edificabilidad, pero sí de densidad de viviendas, de acuerdo al estudio comparativo, aportado entre los parámetros urbanísticos vigentes y los propuestos en el nuevo plan general. Según estudio aportado, el cambio de categorización afecta a una amplia zona de suelo urbano consolidado actual. Ocupa una superficie de suelo de 114.000 metros cuadrados. Supone un incremento total de viviendas de 415. Para la primera zona descrita anteriormente serían 325 y para la segunda 90. Las parcelas afectadas se encuentran identificadas en el plano de información número 10. Y dice la ley, de acuerdo a la última reforma legislativa de la Ley de Cantabria 2/2001, operada por la Ley 7/2014, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, Boletín Oficial de Cantabria de 30 de diciembre, y en concreto con el artículo 102 bis, cuando el Plan General propone una nueva ordenación en suelo urbano consolidado, por la organización que modifica las determinaciones vigentes, deberán cumplir con los deberes previstos en la legislación estatal para este tipo de operaciones, con las salvedades que señala dicho artículo. Su delimitación se llevará a cabo por el procedimiento de delimitación de unidades de actuación,
Es decir, si hay modificación de tipología, si hay aumento de viviendas, obliga la ley a que esto se tramite como una unidades de actuación, porque es normal, porque tienen que hacer las obligaciones, tienen que cumplir con las obligaciones que en el desarrollo urbanístico existe en todas las partes de España, cesiones obligatorias, aprovechamientos medios, sistemas generales, etcétera, etcétera, en las partes proporcionales que corresponden. Así es la ley y así se tiene que tramitar. Y esto tendrá que volver otra vez a la CROTU, si no se resuelve primero, para no perder tiempo, porque estaremos otra vez con los problemas que subyacen y que están. Y yo pido al secretario que el acta que se manda a la Comisión, y termino ya con estas frases, que el acta que se manda a la Comisión Regional del Urbanismo sea íntegra y total, no como se dice, abierto, debate terminado, se vota a favor por tantos, etc. Queremos que conozcan en la COTU los debates y las opiniones de los grupos políticos de su totalidad, porque entendemos que es de justicia y que tiene que hacerse así. Y es importante que así sea. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Para su información, se ha excedido usted en más del 70% del tiempo concedido. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Bienvenidos a todos los que han venido a participar como escuchantes de este pleno y gracias a todos los que nos están escuchando desde los diferentes puntos en donde se encuentren a través de Radio Laredo. Ciertamente, en primer lugar tengo que decir que la moción está bien armada, está bien expresada, es clara y terminante. Entonces, son mociones sobre las que realmente se puede establecer un debate en el ámbito concreto, no en el ámbito meramente ideológico o personal. Entonces sí tengo que darle la enhorabuena en la concepción de esta moción. También le tengo que decir que el equipo de gobierno se va a oponer a ella. Y le voy a dar, dentro del mare magnum de razones que puede haber en un documento tan amplio y con un espectro tan profundo como es el Plan General de Ordenación Urbana, que todo el mundo se da cuenta que es un documento técnico. Y yo lo sé porque a medida que vamos hablando, los diferentes ponentes del Plan General de Ordenación, y empezamos a dar datos, la gente desconecta, empezamos a pensar en nuestras cosas. Incluso a mí, cuando los compañeros de corporación están hablando y empiezan a dar datos, pues hay una especie de sopor y entonces desconectamos. Si nos pasa a nosotros, más a los ciudadanos de Laredo. Como digo, es un documento terriblemente técnico, terriblemente entre comillas. Es un documento técnico muy amplio. Por lo tanto, voy a explicar un poquito, o intentar explicar un poquito lo que significa, lo que aquí se trae, la propuesta que se hace y por qué razón nosotros nos oponemos. Tres cosas. La primera, ya se había dicho desde el equipo de gobierno. Se va a aprobar provisionalmente, se va a remitir a la CROTU y nos van a enmendar la plana. Y se ha cumplido perfectamente lo que nosotros habíamos establecido. Y en este documento, en este amplio documento de cerca de 100 páginas, 90 y pico páginas, que nos ha remitido la CROTU en su propuesta, ahí es donde se dice exactamente que efectivamente hay 17 puntos que tenemos que subsanar. Pero es que eso era lo previsto. ¿Por qué? Porque puede haber muchos errores, hay enfoques que no se han ajustado exactamente a lo que se había dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha hecho precisamente que nos enmienden la plana y nos digan, oigan, ajústese en estos 17 puntos, en estos 17 ámbitos, a lo que se establece según la ley y a lo que ustedes han decidido. Por lo tanto, hasta aquí era lo previsto. Algo muy importante que tienen que conocer todos los ciudadanos es que dentro de este documento hay muchísimos informes sectoriales, tanto autonómicos, locales, tenemos informes locales del jurista, del arquitecto, tenemos informes sectoriales en el ámbito autonómico, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de Medio Ambiente, de diferentes organismos, de carreteras, etcétera, etcétera. Y también tenemos informes que nos obligan, en el momento que ellos dicen qué es lo que hay que hacer, a ajustarnos y acatar exactamente lo que ellos nos dicen. Y ahora voy a poner un ejemplo porque ya estamos muy familiarizados y todo el mundo lo va a entender. Hace muchos años, no tantos, todos los que estamos aquí lo recordaremos, cuando se aprobó el POL, Plan de Ordenación del Litoral, y cuando se aprobó el POR, Plan de Ordenación de Recursos Naturales, ahora prácticamente a casi todo el mundo nos suena lo que eso significa. Lo que significa es que esas áreas, que esas zonas,
en las que están recogidos los criterios que se establecen desde el Plan de Ordenación de Recursos Naturales o desde el Plan de Ordenación del Litoral, significa que esas zonas se quedan prácticamente sin desarrollar. Quien tiene terrenos por ahí lo sabe, y todos los corporativos que estamos aquí también. En el momento que entra el POR y que entra el POR, pues en algún caso se establece una limitación muy grande y en otra se deja total y absolutamente sin desarrollar esas zonas. Pues bien, dentro de los informes preceptivos que están dentro del documento del Plan General de Ordenación Urbana está el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica. Por eso he puesto ese plano ahí, para que sea gráfico. Y lo voy a intentar explicar. Es una pena que la gente que no está aquí, en la sala de plenos, no lo pueda ver. ¿Qué significa ese plano? Pues significa que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico nos ha dicho, oiga, es que tenemos el Plan Hidrológico del Cantábrico, donde se establecen una serie de cuestiones preceptivas que hay que cumplir. Al igual que teníamos el POR y que teníamos el POR, dentro de 2, 3, 4 años la gente va a aprender rápidamente el Plan Hidrológico del Cantábrico y lo que ello significa. En el Plan Hidrológico del Cantábrico, ahora se firmó un protocolo entre el alcalde de Laredo, Ángel Vega, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, que es Ramón Maqueda, aquí, en esta misma sala, y se estableció en ese protocolo cuáles son las zonas donde no se puede desarrollar el plan. Eso significó, dentro del proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, un revulsivo. Incluso se llegó a pensar por parte de algunos de los corporativos y de los portavoces que están aquí presentes que ya era imposible aprobarlo. Se hizo un esfuerzo denodado y se llevó a firmar ese protocolo. En ese protocolo vemos cómo hay unas zonas que son moradas, que es la zona de flujo preferente, y unas zonas que son azules, que son la Q100 y la Q500. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significaría si nosotros ahora aprobáramos esa moción? Lo voy a intentar explicar, a ver si lo consigo. Primero, en la zona morada, en la zona de flujo preferente, no se puede hacer absolutamente nada. Ha quedado excluido del desarrollo. Bien. En el punto en el que estábamos, el Plan Hidrológico del Cantábrico nos permite seguir adelante y toda esa zona azul nos deja desarrollarla. Y toda esa zona azul nos deja desarrollarla tal y como teníamos previsto. Pero hay ciertos sectores que están dentro de la zona morada, dentro de la zona de flujo preferente, y hay la ordenación detallada que no significa una modificación sustancial para todo el documento, sino, como muy bien dice aquí en la moción, solo para la ordenación detallada. En esas zonas sí se ha producido una variación, una modificación. ¿Por qué? Porque están afectadas por la zona de flujo preferente, por la zona violeta, morada. Pero no está entrando en vigencia lo que significaría la Q100 y la Q500. Si no aprobáramos este plan y habría que volver desde cero, toda esa zona se vería seriamente afectada y posiblemente se quedaría sin desarrollar. Dense en cuenta el trastorno que significa para el municipio de Laredo y para todos los propietarios de esa zona. Es importante que eso se entienda. Si eso se ha entendido, voy a decir otra cuestión. Lo importante para el equipo de gobierno, Ángel Vega lo ha dicho constantemente, yo lo he repetido, lo importante para el equipo de gobierno es aprobar este plan general de ordenación, este plan general urbanístico, fundamentalmente porque el alcalde de Laredo tiene un objetivo, que es el desarrollo del suelo industrial. Ese 500.000 de metros cuadrados de suelo industrial. Y ya se ha dicho que no era el plan general de ordenación urbana que le gustaba al Partido Popular. Por muchas razones, y se han explicado, fundamentalmente porque son sectores grandes. A todo eso se ha añadido pues, todo lo que se produce precisamente por la aprobación del Plan Hidrológico de Cantabria. Lo importante, lo esencial, lo que tienen que conocer todos los corporativos y todos los ciudadanos, y ser muy responsables en eso los corporativos, en el ámbito de nuestra responsabilidad, si realmente estamos representando el interés público. Si no aprobamos este plan, toda esta zona de flujo preferente que ven aquí, con la Q100 y la Q500, que no significa ni más ni menos que las zonas inundables en 100 años y en 500 años, con los estudios que se han hecho, no solamente se quedaría en esta zona,
sino que también, si se iniciara un nuevo plan general de ordenación urbana de Laredo, tendrían que hacer esos cálculos en la zona donde está el polígono industrial, con lo cual, ¿saben lo que podría significar? Que nos quedáramos sin suelo industrial, que no se podría hacer absolutamente nada. Por eso, lo importante, lo que tienen que pensar todos es que si no queremos que se apruebe este plan general y se va al traste, entraría en vigor el plan hidrológico del Cantábrico, se establecerían las zonas de flujo preferente, la Q100, la Q500, pero no solo aquí, sino también en la zona industrial, donde está el polígono industrial, y el perjuicio que eso conllevaría. Entonces, que sean muy conscientes a la hora de votar esta moción y de intentar retrasar la aprobación del Plan General de Ordenación, lo que ello conllevaría, lo que ello podría conllevar. Que nos quedáramos sin ese 500.000 de metros cuadrados de suelo industrial, que sabemos que Laredo los necesita como el comer, para crear industrias y para crear empleo. Si no se aprueba este plan, repito, si no se aprueba este plan, si se iniciara desde cero, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico haría todo un cálculo de las zonas de inundables, zona de flujo preferente, Q100, Q500, no solo de esta zona, sino también de la otra zona, de la zona donde está el polígono industrial. Voy a finalizar. Bueno, tiene el tiempo concedido, pero puede continuar. Bien. Por lo tanto, la moción, volviendo a la moción del Grupo Socialista, que digo que está muy bien armada, que está muy bien planteada, con cuestiones concretas, lo que quiere es que se vuelva a hacer una exposición pública precisamente para la ordenación detallada de todos esos sectores que están afectados fundamentalmente en la zona de flujo preferente. Quiere que hagamos ya la exposición pública. Bien, está bien, es una propuesta que nosotros no estamos de acuerdo, por lo que significaría de retrasarlo y de posiblemente no aprobar definitivamente el plan. Ellos, en la propuesta de resolución, dicen, dado que se impone una valoración conjunta de todas las modificaciones producidas en el documento, entre las cuales se encuentran evidentes modificaciones sustanciales en lo relativo a la ordenación detallada, sí, ahí tienen razón. Ha habido modificaciones sustanciales, pero no en todo el documento, sino en la ordenación detallada de algún sector. Y esto es difícil hacerlo entender, pero la ordenación detallada de los sectores no son sustanciales para la totalidad del documento. Es más, cuando se encargó el Plan General de Ordenación Urbana, no se había encargado la ordenación detallada, porque se pueden desarrollar con los cálculos de los sectores, con los equipamientos, sistemas generales, sistemas locales, zonas verdes, sin hacer una ordenación detallada. Simplemente, vamos a decirlo, una especie de exposición de motivos en todos y cada uno de esos sectores. Lo único que en una segunda modificación del contrato con el equipo de redactor se les pidió que hicieran una ordenación detallada. Por lo tanto, no es sustancial la ordenación detallada dentro de los sectores. Esto es importante. Son cuestiones técnicas, pero nos perdemos. Por eso sí tiene razón aquí en la moción cuando dice, entre las cuales se encuentran evidentes modificaciones sustanciales en lo relativo a la ordenación detallada del plan, efectivamente, en algún sector. Pero luego dice, y es en lo que no estamos de acuerdo con todos los respetos, dice, ello exige, es la conclusión a la que llega, ello exige, tras las correcciones impuestas por la CROTU, someter el texto de revisión del Plan General en su totalidad a una nueva información pública. No es eso lo que exige la CROTU. Y voy a leer exactamente los 3 párrafos de la resolución más importante de este documento de 94 páginas de la CROTU. Nos dice, devolver el expediente al ayuntamiento, que es lo que se ha hecho, a fin de que incorpore las observaciones recogidas en la propuesta y previa aprobación en el Pleno, lo remita de nuevo a la CROTU para la aprobación definitiva. Y sí, nada más acabar esta comisión, firmaré precisamente este Pleno, me refiero a lo que ha dicho el portavoz del PRC, firmaré inmediatamente la convocatoria de la comisión, precisamente para cumplir esto. Segundo, en los sectores con ordenación detallada, en los que se aprecia la existencia de modificaciones sustanciales, lo vuelvo a repetir lo que dice la CROTU, en los sectores con ordenación detallada, en los que se aprecia la existencia de modificaciones sustanciales. No dice en el plan general, dice en esos sectores, que como digo, no son esenciales, no son fundamentales, no es la médula espinal, sino simplemente en los sectores se hace una ordenación detallada o no se hace.
y no es sustancial. Ahora dice, oiga, si hacen la ordenación detallada, como en esa zona de flujo preferente si hay cambios, tendrían que volver, o bien no hacen ordenación detallada, o si la hacen tendría que volver otra vez a exposición pública para que los ciudadanos lo sepan. No varían los cálculos de los sistemas generales, de los sistemas locales, edificatorios, etcétera, etcétera. Simplemente había que hacer un trazo de líneas. Y nos da, y ya acabo, señor alcalde, y nos da 3 posibilidades. Dice, repito, en los sectores con ordenación detallada en los que se aprecia la existencia de modificaciones sustanciales procede, primera posibilidad que nos da, o bien someterlos de nuevo a información pública, segunda posibilidad, o bien aprobar el plan general sin incluir determinaciones propias del plan parcial en los ámbitos, suprimiendo la ordenación detallada de los mismos. Aquí el acuerdo nos lo dice, pueden aprobar el plan suprimiendo la ordenación detallada. Ellos saben más que nosotros, Están todas las direcciones generales esenciales, están los diferentes colegios de arquitectos, ingenieros, y con todos esos datos ellos ven esas posibilidades. Por lo tanto, la segunda era aprobar el plan sin incluir determinaciones propias del plan en esos ámbitos, suprimiendo la ordenación detallada de los mismos. Y nos da la tercera posibilidad, que es la que se va a proponer en la Comisión del Plan General de Ordenación Urbana, para la cual voy a convocar ahora inmediatamente. Y la tercera es, vamos a dejarlo porque nos dice, o dejándola con un carácter meramente indicativo, esa ordenación detallada de los sectores, para que se sometan a la tramitación legal, conservando, en la medida que sea pertinente, los actos y documentación de los mismos. Quiere decirse, estos sectores que son afectados por las zonas inundables, como yo decía, en la zona de flujo preferente, que no ha entrado en vigor la Q100 y la Q500, imagínense lo que significaría eso, Lo que dicen es, se puede conservar todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la dedicación que han hecho, tanto en el ámbito de la gestión administrativa como en el ámbito de la redacción, con todos los informes. Entonces, el punto tercero, la tercera posibilidad que nos dan, que es, repito, dejarla con un carácter, la ordenación detallada, meramente indicativa, para que se someta a la tramitación legal, conservando en la medida en que sea pertinente los actos y las documentaciones de los mismos, es lo que vamos a proponer y lo que posiblemente, si nos da tiempo, esta misma semana aprobemos en otro plan general de ordenación urbana que tendremos, si se cumplen precisamente los tiempos, quizá no, me está diciendo el alcalde que no. Ah, claro, el viernes es fiesta, entonces vamos a hacer hoy la convocatoria, tienen que pasar los días preceptivos y luego ya también se hace la convocatoria del pleno que tendrán que pasar los días preceptivos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. Segundo turno, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto por Izquierda Unida. Pues bueno, más de lo mismo. La verdad que ha sido largo y tendido. La comisión se va a tratar, creo que también esto de la Q, es un baile de costas también, me da la sensación. La verdad que es un tema que me ha pillado nuevo, yo tenía poca información sobre el tema y me ha sorprendido. Y luego, oye, si estaba previsto, lo podíamos haber arreglado antes. Era lo previsto, 17 fallos, pero por lo demás no pasa nada. Pero lo podíamos haber hecho. Y siempre lo que me preocupa realmente es los cambios sustanciales. Dicen, joder, es que son en un sector, de la casualidad, no me preocupa, se puede llevar el plan adelante, sin el 26, 30, lo que sea, pero es que claro, no son, como se escuchó el otro día en la comisión que tuvimos, donde estaban los pelotazos, no me dijo la palabra pelotazo, me extrañó, y el interés es general, y yo pienso, y Izquierda Unida sigue pensando que bien claro, hay intereses, esto no tiene ni ganas, ni creo que lo van a desarrollar nunca, con lo que ha quedado por satisfechos, y Izquierda Unida piensa que tiene que volverse a exponer públicamente y votaremos a favor de la moción y nada más. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, representante del Partido Nacionalista. Gracias, señor alcalde. Es muy curioso, escuchar ciertas cosas en el pleno es muy curioso, porque ese plano que dicen que no se podía ver, en el que el portavoz del Partido Regionalista decían que no estaba diciendo la verdad, resulta que ahora está expuesto aquí, en el pleno.
Y resulta que sí que es verdad que se caen unos cuantos sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbano delimitado. Pero es que en el pleno del 30 de diciembre esto no era así para el Partido Popular. No había modificaciones sustanciales. Y esto que nosotros dijimos, porque este documento no piensen ustedes que es de hoy, tiene modificaciones gracias al equipo redactor que ha tenido reuniones y esas zonas de flujo preferentes se han visto reducidas por lo que puedo ver desde aquí, Pero este documento es aquel documento de mayo del año pasado, del que yo hablé en una rueda de prensa, en la que se rompía el pacto de gobierno porque se caían algunos sectores. Y resulta que ahora y hoy, por primera vez, públicamente, se dice que es verdad. Pero dice el portavoz del Partido Popular, solo por interés, como ha dicho, del alcalde, dicen, es lo que ha dicho, por interés del alcalde, que es el que ha querido llevarlo adelante, que esto es solo para llevar adelante el polígono industrial y que no son cambios sustanciales, porque es solo la parte del desarrollo de esos sectores, no es la espina dorsal. Pues si no es la espina dorsal y no son cambios sustanciales, ¿por qué no lo llevan tan bien? ¿Por qué no llevan ese desarrollo si no tiene cambios sustanciales y no es importante? Y yo pregunto, ¿y si ustedes apelan a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante ese polígono industrial, y solo y exclusivamente ese polígono industrial, por qué no aceptaron la enmienda que presentó el Partido Regionalista? Aquí se la leo. Eliminación de todos los cambios efectuados, tanto en la documentación gráfica como escrita, que difieran de la presentada en la exposición pública a los ciudadanos, porque se está vulnerando el derecho de los ciudadanos, salvo aquello que se deban a variaciones por estimación total o parcial de las alegaciones admitidas por el equipo redactor o modificaciones impuestas por informes sectoriales preceptivos para la aprobación definitiva. Si les dijimos que íbamos a votar a favor, o sea que no es verdad lo que están diciendo. Si su interés verdaderamente es el polígono industrial y no hubieran hecho los cambios, hubieran contado con el voto favorable de por lo menos que yo sepa aquí, porque así lo han manifestado dos partidos, Izquierda Unida y el Partido Regionalista de Cantabria, con lo cual hay algún interés diferente, porque hoy dicen que hay un interés y el 30 de diciembre debía de haber otro, porque no admitieron esa modificación. ¿Quién dice la verdad? O sea, ahora resulta que sí que es verdad que hay unas zonas que están en morado, como yo dije en aquel pleno, que se cargan unos sectores, que unos cuantifican en el 26, otros en el 25, otros en el 40, otros más del 40, otros en el 70, pero les voy a decir una cosa para que les quede claro. Si van como estaban, se cae el 100%. El 100%. Porque si no se aprueba el plan, se cae todo, no se cae solo una parte. Entonces, si ustedes lo que quieren es aprobar el plan y tener una parte aprobada, que a mí me parecería bien, aprueben lo que los ciudadanos sí han visto, las partes que no tienen problemas por parte de la CROTU y los ciudadanos sí han visto, apruébenlas, cuentan con nuestro apoyo para hacer esto. Para que vean si es verdad lo que llevamos diciendo aquí durante todo el tiempo. Si ustedes, excepto lo que técnicamente les han dicho que no se puede hacer, traen aquí para la aprobación lo que han visto los ciudadanos, y digo, quitan ustedes las modificaciones técnicas que les impiden aprobarlo, contarán con el voto favorable del Partido Regionalista. Y aquí es donde se va a ver si esa convocatoria se hace, si hay otro interés. Sin más, si hay otro interés, a ver si es verdad que lo que quieren sacar adelante es el polígono industrial. Vamos a verlo. Si es verdad que es el polígono industrial. Miren, por el plan general que nosotros apostábamos, que quizá las cosas van cambiando año a año. Les recuerdo que ha duplicado su tiempo. Se cae, como dijimos en junio del año pasado, con ese plano que tienen ahí detrás. Se cae. El plan se cae. Y eso es lo que hace que no se cumpla la palabra dada. Y es lo que hizo que no se cumpliera la palabra que dio el consejero de que en un año se iba a hacer. Eso es lo que hace. Reitero,
por el consenso político. Presenten ustedes, no se compliquen la vida, que no se produzcan esos cambios, en nuestra opinión, oscuros, en Padre Ignacio y Acuría y en otras zonas. Presenten las cosas en las que estamos todos de acuerdo y avancemos con el tema del plan general. Y lo único que les importa, saldrá adelante. Y es lo que ustedes han dicho que es lo único que les importa. Eso sí, si no es lo único que les importa, lo vamos a ver cuando hagan ustedes la convocatoria. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, en primer lugar, las leyes no tienen carácter retroactivo. Lo digo por toda la explicación que aquí se ha dado. En segundo lugar, nosotros estamos aquí debatiendo en función de hechos concretos. Un informe de la PROTU que devuelve el plan general al Ayuntamiento de Laredo y dice que en la ordenación de salida de ciertos sitios hay modificaciones sustanciales. Y además de eso dice varias cosas que tienen que ser modificadas, de categoría menor o inferior. Esas modificaciones sustanciales son relativas a la ordenación de salida. El plan general de Laredo no entra en cuestión en el resto, salvo en esas modificaciones mínimas que ya están, parece ser, ordenadas en función de lo que pide la Cruz. Se supone. Por lo tanto, aquí, empezar de cero, eso no es verdad. Aquí no se empieza de cero. El plan general está archiavanzado. Ahora está delimitado el problema que hay. ¿Cuál es el problema que hay? La ordenación detallada de una serie de unidades de actuación. Pero hay otras cosas también, porque tenemos también un informe de los técnicos municipales que también tienen que revisar el plan general, como es su obligación. Y yo les voy a leer dos cosas solamente. Por ejemplo, que no tiene ni verlas, ni tocarlas, ni analizarlas el equipo redactor. Lo dijo el otro día bien claro. Él ha terminado su labor y no tiene más que hacer. Él ha entregado el plan general y se ha acabado el asunto. Lo dijo claro y castellano. Estamos ahí todos. Oímos todo lo mismo. Y dice el técnico del Ayuntamiento de Laredo: en cuanto a lo señalado en el punto 12, entendemos que en la aplicación de lo señalado en el punto 7 en el suelo urbano no consolidado 9, ha pasado en su mayor parte a ser suelo urbanizable delimitado 9 y en una pequeña parte a ser un sub denominado unidad de actuación UA-1. No entendemos la razón que se expone para que la parte desgajada de esta esté exenta de cesiones para sistemas generales, dado que será de aplicación el artículo 102 bis de la LOTRU en su totalidad. Bueno, el equipo redactor entiende, como es una parte pequeña, los sistemas generales aquí no lo aceptan y lo dejan. Pues es ilegal. Y tiene que aplicarse las leyes en su totalidad, no bajo parámetros, yo entiendo esto o entiendo lo otro. Y dice más. Finalmente, pese a no estar señalado en los 17 puntos, hemos de insistir en que no se ha recogido el acordado en el Ayuntamiento Pleno como contestación a las alegaciones, debiendo ser subsanado el error detectado en la zona de uso industrial, margen impar de la calle Doctor Venceslao López Albo. El Ayuntamiento acuerda mantener el trazado del camino existente, toda vez que el mismo es pasado de momento a formar parte del trazado del Camino de Santiago, dejando al menos un viario mínimo de 6 metros de anchura y uso adoptado: caminantes, caballos y bicicletas. No recogen nada, no hacen caso de los acuerdos, no hacen caso de nada. Aquí no se está diciendo que el plan general se caiga, si se está hablando de lo que dice la CROTU, dice la ordenación detallada en estos sectores significa una nueva información pública. ¿Está hecha? Sí, ya está hecha. No tiene que perder tiempo en hacer el equipo redactor nada de esto, ya está hecho. Coger el pleno y dice, se aprueba para información pública, 45 días. A 45 días y un mes se estudian las alegaciones con la celeridad que ustedes quieran y se acabó. Y se vuelve a presentar al pleno para esa aprobación provisional y devolución con todos los sacramentos habidos y de por haber. Se pide eso, no se pide otra cosa. ¿Y por qué se pide? Porque aquí están los ciudadanos de Laredo, muchos de ellos, que están indefensos, absolutamente indefensos con estos acuerdos que se están tomando. Gente que se había visto afectada desde el principio con actuaciones urbanísticas en propiedades de ellos y ahora se ven descolgados y sin saberlo y sin saber por qué y cuando puede solucionarse de la manera que estamos nosotros proponiendo. Y esa es una verdad y es una razón. No hay más rollos aquí de intentar. ¿Cómo vamos a nosotros pretender que no se
ni que tuviéramos aquí la mayoría absoluta para poder decidir que no se apruebe el plan general. Somos lo que somos y tenemos las responsabilidades que tenemos y como tal las ejercemos. No queremos que se aproveche, que no queremos que se apruebe el plan general, sí queremos que tengan todo, pero respetando todos los derechos de todos los ciudadanos. Y corrigiendo esto que está muy sencillo, si les han dicho lo que hay que hacer, y está, la ordenación detallada ya está hecha. Lo que pasa es que ha dado alguna modificación sustancial con respecto a la aprobación inicial que salió a información pública. Pues sale otra información pública y ya está corregido. Se supone que está bien, porque este equipo de redactor, según ustedes, es competente, tiene que estar bien. En consecuencia, no se trata nada más que un mes y medio que esté información pública y 3 días más. Ya se ha para que cedido salga también el de tiempo, ¿eh? Entonces, ¿qué queremos aquí? Y luego también, lógicamente, que se tenga en cuenta el tema del suelo urbano consolidado, donde se han introducido esos valores modificados de viviendas, de número de viviendas que se amplían, no la edificabilidad, pero sí el número de viviendas, en cuanto la ley exige, como he leído antes, a que se traten comunidades de adaptación que implican cesiones obligatorias, porque esa es la ley y el derecho que tiene el ayuntamiento de cuando revisa un plan general, que se cumpla la ley para que favorecer al interés público, a la colectividad. Por eso pedimos que se apruebe esta moción. Y si no la aprueban, que parece ser que no la van a aprobar, pues recurriremos con todo lo que conviene a la Comisión Regional de Urbanismo, que por eso pedíamos al secretario desde un principio que se sepa lo que estamos denunciando, porque creemos que es injusto, inadecuado y además que no ha lugar a ningún temor aquí de que puedan entrar leyes en vigor, etcétera. No tienen derecho, las leyes de derecho carácter retroactivo, no lo tienen, ni lo han tenido nunca, ni lo tendrán. Y entonces, y 45 días son 45 días, no son ni un año ni 2, son 45 días. Y a la Corte habrá que decirle, una vez subsanado esto, usted ya no puede decirme nada contra este plan general. Tiene que aprobarlo, y punto. Y esto es lo que se dice. Derechos de todos los ciudadanos, por igual, sin diferencias, los derechos que ustedes han abierto al revisar el plan general y al trazar el lugar donde se iba a revisar y se proyectaba la revisión del plan general, y en consecuencia, esos derechos, si han de quitárselos, tienen que ser de alguna manera. No se olviden que y termino en una frase, que si no se hace así, esto se desarrollará a través de planes parciales, y los planes parciales es casi como desarrollar un plan general, como una adaptación urbanística para un plan general, e implicará que esos ciudadanos se ven altamente perjudicados por su voluntad, únicamente por su voluntad, no porque sea de necesidad. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Aclarar a todos los ciudadanos que no se quedan en ninguna indefensión con la propuesta que se va a hacer desde la Comisión del Plan General de Ordenación Urbana para llevarlo al próximo pleno. No se quedan en ninguna indefensión. ¿Por qué? Porque vamos a seguir manteniendo esa ordenación detallada a título orientativo, tal y como ya salió a exposición pública, y una vez que se apruebe definitivamente el plan, pues posiblemente el alcalde que esté en ese momento lo continuará y sacará a exposición pública esos sectores que tienen orientativamente esa ordenación detallada. Por lo tanto, no se van a quedar en ninguna indefensión. Lo mismo, van a tener la misma ordenación detallada orientativamente que tienen ahora, que se aprobó en su momento, y saldrá a exposición pública para consolidar esos sectores. Por lo tanto, indefensión ninguna. Y para finalizar, vuelvo a decir el gran perjuicio que significaría desde el plan hidrológico del Cantábrico, que ya lo he explicado en mi primer turno, el que no se aprobara este plan. La posibilidad de que tanto toda esa zona que está en el polígono industrial como toda esta zona que viene aquí en el plano se quedaran sin desarrollar. Eso sí, sería un grave perjuicio. Un grave perjuicio en el beneficio y en el lucro, tanto público, en los sistemas generales, sistemas locales, espacios públicos, zonas verdes, como en el privado, porque la gente no podría obtener beneficio. Pero estamos hablando de una mancha muy grande, que aquí lo vemos en el plan, la zona Q100 y Q500, que ya lo he explicado, y lo que eso significaría en la zona donde está el polígono industrial. Por eso yo apelo a la responsabilidad. Está muy bien que hagamos política, que debatamos,
pero también está bien que pensemos en el interés general de los ciudadanos de Laredo. Y como he dicho, y recalco, el objetivo fundamental del alcalde de Laredo, de Ángel Vega, hoy por hoy es aprobar el suelo industrial para conseguir ese medio millón de metros cuadrados para poder ubicar empresas y generar desarrollo, trabajo y progreso. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Yo quiero recalcar el trabajo ímprobo que se ha hecho para que toda esa mancha morada, más gran parte de los 550.000 metros de suelo industrial, se vean fuera de la condena de la espada de Damocles. Cuando se comunicó esto, señor portavoz del Partido Regionalista, había dos opciones a hacer. Una, entregar la cuchara y decir el plan no se aprueba, con lo cual esa zona no es que no se vaya a desarrollar nunca, estaba condenada a ser rústico para siempre. Y la otra opción era pelear hasta llegar al convenio con la Confederación Hidrográfica que permita, modificando los trazados de algunos viales, haciendo modificaciones, salvar esa zona. Usted dijo que no se iba a aprobar el plan y usted rompió el pacto. El plan se va a aprobar y vamos a salvar a los propietarios que el portavoz del Partido Socialista dice que están perjudicados, que no pueden hablar, les vamos a salvar sus terrenos y les vamos a dar la oportunidad de que se desarrollen luego con una ordenación detallada, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de la moción y procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Se rechaza la moción? ¿Abstenciones? Explicación de voto, señor alcalde. Explique el voto que quiera. Venga, explique el voto. Mire, les voy a explicar mi voto, porque aquí la espada no lleva el nombre de Damocles, lleva el nombre del Partido Popular, que es el que ha permitido que eso pase en Laredo. Mi voto no es a favor, porque como he dicho, mi propuesta no es que todo salga a exposición pública, sino que la exposición pública que ya se ha hecho sea la que valga. Muchas gracias. Quedaba rechazada por 6 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Gracias a todos. Se levanta la sesión.